Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, tú me has salvado de mis pecados. Llegamos a Mateo capítulo 1 como el gran cumplimiento de Génesis capítulo 3, versículo 15. La simiente de la mujer dará el golpe mortal a la serpiente antigua, que es el diablo que engaña a toda la humanidad. Aquí hemos llegado, así de directo. Y si ustedes revisan conmigo, les pido por favor, vamos, Mateo capítulo 1, Mateo, siendo un judío de pura cepa, o como dicen, de hueso colorado, escribe para judíos y él centra su evangelio en que Jesucristo es el Mesías porque, entre otras, ha cumplido con todas las profecías del Antiguo Testamento, o las profecías de la ley, de los profetas y de los escritos se han cumplido en él, poniéndolo de tal manera o de manera indiscutible como el Mesías anunciado. Y si revisan conmigo en el capítulo 1, comienza Mateo desde el capítulo 1 hasta el versículo 17, desde el versículo 1 al 17, en el capítulo 1, aparece la genealogía de Jesucristo. Es decir, cómo desde Abraham, porque la genealogía de Mateo comienza con Abraham, hasta María, ¿sí? Versículo 16, Jacob engendró a José, marido de María, el cual nació, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, todas las personas que aparecen allí no están exentas de pecados, de debilidades, de malos procedimientos, de escándalos, y ustedes pueden leerlo. Les recomiendo, por ejemplo, la vida de Isaac, la vida de cómo engendró Judá a Tamar, de Tamar a Fares, ¿sí? Y a Sara, cómo siguió adelante la genealogía con Booz, que engendró de Ruth a Obed. ¿Quién era Ruth? ¿Quién era Tamar? ¿Quién era Rahab? De quien Salmón engendró a Booz, ¿Quién era Rahab? Les pido que busquen esa genealogía allí, esa historia, y además el escándalo de David, que engendró de Betsabé, la mujer que fue de Urías. Allí lo dice: el rey David engendró de la mujer que fue de Urías. Es decir, no esconde el escándalo, a Salomón. ¿Qué queremos decir con todo esto, mis amados? Que a pesar de sus pecados, Dios cumplió en ellos sus planes y propósitos de salvación. Un café por eso. Para que vayamos entendiendo un poco lo que significa ser salvo de los pecados. Ser salvo de los pecados. Y nuestro versículo de hoy, por supuesto, el versículo 21, cuando en los sueños se aparece el ángel a José, hijo de David, y le dice: no temas recibir a María, tu mujer, porque bueno, ya estaba embarazada y no era de él, y era obvio que el hombre estuviera pensando, cualquier hombre o mujer, bueno, estaría pensando: esto no va a funcionar. Ya empezamos mal. Entonces, yo embarazada, bueno, y que no es de José el niño, y ya empezamos mal. Ya estamos hablando allí, no sé, de adulterio, de fornicación, de un problema, de un pecado sexual. Estamos hablando allí, ¿sí? En términos humanos, obviamente.
Entonces, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa eso de que va a salvar a su pueblo de sus pecados? Salvar de la dominación presente del pecado. Una vez Jesucristo está en nuestras vidas y cambia nuestras vidas, el pecado no nos domina más. No domina nuestra vida. Podemos identificarlo, tenemos el poder para dejarlo a un lado y seguir adelante en el camino del Señor. Nos salva de la dominación presente del pecado. Aquella persona que no conoce del Señor está dominado por el pecado. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y toda su vida es una aberración total. Un arroz con mango, como dicen, entendiendo el revuelto que tiene en su vida con la parte ética, moral, lejos de la voluntad de Dios. Entonces, somos salvos de la dominación del pecado. No quiere decir que no pequemos. No. El Señor nos libra de la dominación del pecado. Que aunque cometemos esos errores, no vivimos allí metidos todo el tiempo, ni exaltamos o bendecimos el pecado, sino que, venga, salgamos, corrijamos y sigamos adelante, pues la cosa no está bien así. Y aparte de eso, nos salva de la consecuencia eterna del pecado. Dominación presente, consecuencia eterna. Que si nosotros persistimos en la dominación presente del pecado sin Dios, por supuesto vamos a tener la perdición eterna por el pecado que hay en nosotros. ¿De qué nos salva el Señor? Nos salva de la dominación presente del pecado por su Espíritu Santo que obra en nosotros y la consecuencia eterna del pecado. Pero bueno, sobre todo hoy, mis amados, quiero compartir una reflexión, sermón, no sé, como quieran llamarlo, acerca de este versículo para la Navidad. Un tiempo en el que se habló de lo que significa esto y la obra del Señor en nosotros. Así que prepárense para revisar y mirar bien lo que está allí escrito. Voy a compartir con ustedes esto que aparece aquí. En Navidad tenemos que hablar de Jesús. Y hablar de Jesús, claro, y Joshua o Josué en hebreo, ¿sí? Dios salva, el Señor salva, es exactamente lo mismo. El griego Jesús o Jesús, que el Señor salva, es el significado del nombre que va a dar, por supuesto, la definición de su papel en la historia de la humanidad. El Salvador, el que le va a dar un vuelco a nuestra vida, centrados en el quebrantar o en quebrar o derrotar la hegemonía del pecado y de la muerte sobre nosotros. El Señor salva. El texto nuestro que hemos mencionado, el ángel del Señor le dijo a José: María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estamos leyendo Mateo capítulo 1, versículo 21 en la Reina Valera contemporánea. ¿Cuáles pecados entonces, mis amados? Yo creo que es importante, así como cuando el Señor me dio este estudio, este tema, así como está presentado aquí, yo creo que es importante definir de qué es lo que nos está librando el Señor o de qué pecados se propone librarnos o salvarnos el Señor para que nosotros tengamos identificación. Es decir, miremos exactamente a qué, no miremos al vecino, miremos nuestro corazón y digamos, bueno, allí en esa lista estoy yo. ¿De qué estamos hablando? Tomémonos el tiempo. Estamos hablando de pensamientos, de actitudes, de conductas y de hábitos que van contra la voluntad de Dios, que nos dañan, valga la redundancia, a nosotros y dañamos también a otros. Estamos hablando de nuestros pensamientos,
actitudes, conductas y hábitos que van en contra de la voluntad de Dios, nos dañan a nosotros y dañamos a otros. La lista que les voy a presentar, mis amados, porque es muy pedagógica, es muy bueno tener esa listica y leerla y estar conscientes de esto. Esa lista está basada en el Antiguo Testamento, en lo que el Antiguo Testamento menciona, lo que dice nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, lo que dice también Pablo, Pedro, Santiago y Juan, que son los escritores del Nuevo Testamento. Basados en ellos hacemos una lista, grosso modo, por supuesto, no exhaustiva, pero que pudiera, yo creo que abarcar una buena cantidad y si no cantidad, por lo menos una buena porción de lo que sería la definición de pecado en toda la palabra del Señor. El propósito pedagógico, que tú y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, lista al frente, sea para nosotros como un espejo que digamos, bueno, bendito sea el Señor, porque es el camino para acercarnos a nuestro Señor. Tener conciencia de pecado, porque Él vino fue a eso, no vino a otra cosa, principalmente a eso. De manera que el reconocimiento de nuestra pecaminosidad es crucial, indispensable, central, primordial, por no decir más. Así que vamos adelante entonces. Infieles en el matrimonio, así comienza la lista. Relaciones sexuales prohibidas. Pudiéramos enfatizar en cada uno, pero no lo vamos a hacer. Usan la pornografía, vicios y malos pensamientos. Son lujuriosos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, la adivinación, la mancia, cualquier tipo de espiritismo o cualquier actividad oscura. Odian a los demás, sí, guardan odio en su corazón contra otras personas. Se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son groseros, insultan a otras personas, a sus prójimos, no admiten sus errores. Los demás son los que se equivocan, ellos no. Benditos sean. No perdonan, además, son resentidos. Hijos que no honran a los padres, hijos que son desobedientes a la autoridad o personas que son desobedientes a la autoridad. No les gusta la autoridad, sino la de ellos, nada más. En especial, desobedientes a la autoridad de sus padres. Aparte de eso, son prejuiciosos que toman juicio en sus corazones antes de, no controlan sus malos deseos. Es más, si te gusta, dale para adelante que no viene carro, eso no importa. Llevarse por delante al que sea en la satisfacción de sus malos deseos. Son traidores, son ingratos, engreídos, orgullosos, prepotentes, son hipócritas, están amargados porque guardan resentimiento en su corazón y cuando hablan con otros eso les brota la amargura, no solamente en los ojos, sino también en su rostro y por su lengua, por su boca sale la amargura. Dijera un personaje que conozco, les brota por los poros la amargura. Uno los toca y se contamina. ¡Ay, Señor! Son egoístas, discuten y causan divisiones. Les encanta discutir y causar divisiones. Son envidiosos, se emborrachan, sí, porque Pablo dice que no nos embriaguemos, y porque eso no trae nada bueno. Se emborrachan y allí tendríamos que hablar también del uso de sustancias alucinógenas y psicoactivas y todo lo demás. En sus fiestas hacen locuras, aberraciones, mienten, roban, sobornan, y aquí nos vamos con los gobernantes, sí señor, ahí en esos 3 o 4 finales, se dejan sobornar, seguimos con ellos, son chismosos, aman el dinero, les encanta el dinero por encima de todas las cosas. Y como el dinero es la raíz de todos los males, ahí están ellos, pero lindos.
Son avaros, son corruptos, materialistas, son blasfemos, insultan a Dios, son vanidosos, aman el placer más que a Dios, es decir, les gusta más la diversión que ir a la iglesia. Les gusta más un paseo que ir a la iglesia, aman más el placer que a Dios. Eso. Y por allí pudiéramos extendernos un poco más. Son burlones, el pecado, dicen ellos, es lo correcto y lo piadoso, es decir, lo que acepta, lo que acerca a Dios, no, eso no es correcto, eso no es por allí. Son perezosos, son irresponsables, son homicidas, juran en falso, es decir, llevan el pecado en la sangre. Y recordamos entonces el relato de Juan capítulo 8, la mujer que fue llevada al Señor sorprendida en adulterio, que iban a apedrearla, y el Señor, ante la petición de ellos, se levantó y les dijo: si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. En lo cual, mis amados, siendo conscientes, tú y yo tenemos que soltar la piedra. Ahí no hay nada que hacer. En Navidad, entonces, mis amados, Jesús nació, Jesús vino, según Mateo 1:21, para librarnos del pecado. Ese pecado que nos hace enemigos de Dios, ese pecado que nos aleja del prójimo, ese pecado que nos genera una vida pesada, y sin propósito. El pecado hace que tengamos una vida pesada y sin propósito. Y ese pecado que nos lleva a la perdición eterna. Mis amados, por eso Juan, el Señor Jesucristo mismo, en su conversación con Nicodemo, le dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mis amados, es el mensaje de la Navidad. Es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, hacerse carne y estar entre nosotros. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Podemos nosotros haber sido salvos del pecado, entendámoslo, ya no nos domina. Aunque cometemos errores, reconocemos que son errores, que tenemos que trabajar sobre ello, que el Espíritu Santo nos ayuda no solamente a discernir, a discriminar el pecado, a identificarlo como pecado, sino que nos da el poder para seguir luchando contra ello y sobreponernos a ello y seguir adelante. El Señor nos salva del dominio del pecado en nuestras vidas. Y el Señor nos salva de la consecuencia eterna del pecado en nuestras vidas. Esa es la salvación que nosotros tenemos. ¿Por qué llevamos a veces una vida pesada, vacía, sin propósito, una vida dura desde adentro de nosotros? Por el pecado que nos domina. Y de eso vino a librarnos el Señor. Nosotros tenemos el poder en nuestro Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, de vivir en cualquier parte del mundo, bajo cualquier circunstancia, sea fácil, difícil, más o menos, como sea que esté pasando en el exterior, nosotros podemos vivir con la paz de Dios reinando en nuestros corazones. Libres de la dominación del pecado, libres de la consecuencia eterna del pecado y su obra en el Espíritu Santo en nosotros, podemos vivir una vida con sentido, con propósito, con paz en nuestro corazón. Esa es la Navidad, ese es el mensaje de la Navidad, ese es el mensaje de la salvación que vino nuestro Señor Jesucristo a traernos en carne propia. Día propicio, temporada propicia, para decirle al Señor: sé tú mi Salvador. Te confieso mis pecados. Estoy lejos de ti. Ten misericordia de mí. Perdóname y dame la vida que tú quieres que yo tenga.
Vamos a orar, mis amados. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo en amor, Señor, para morir por nosotros. Regalo inmerecido, Señor, por toda nuestra pecaminosidad. Y en este momento, en este devocional, queremos decirte, reconocemos que hemos pecado. Dile al Señor esta oración. Si nunca lo has hecho, dilo ahora. Padre, reconozco que he pecado, que he estado lejos de ti, que tu amor es para conmigo, pero mi pecado me ha dominado. Ten misericordia de mí. Perdóname. Recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Confieso que Él vino de ti, que nació entre nosotros, que estando entre nosotros nos ha traído la salvación, que es tu Hijo Jesucristo quien murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Creo al Evangelio de salvación de tu Hijo Jesucristo y te ruego que me des tu salvación como lo dices en tu palabra. Pongo mi vida en tus manos y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Cámbiame y transfórmame en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Le damos la gloria al Señor de haber podido compartir este mensaje de salvación, que es el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino, habitó entre nosotros, murió y venció la muerte. Tenemos esperanza de salvación, tenemos esperanza de vida eterna. Que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan muy buen día, fructífero día, un fin de semana extraordinario, que pasen una muy feliz Navidad en familia, con los suyos, con la bendición del Señor. Y nos veremos el lunes, el martes, Dios mediante, el martes, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.